Alcen las barreras, voces desde dentro y fuera de la cárcel. La universidad sigue estando allí y busca poder dar cuenta de algo de lo mucho que se vivió en este encierro en el encierro, desde el ángulo de su presencia en el territorio. Que se escuchen las voces tras los muros. Nos interesa presentar algunos trazos de la vida cotidiana en la cárcel y el acceso a derechos educativos, artísticos y laborales que fueron parte de un proyecto de investigación desarrollado en la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Con el aislamiento social preventivo y obligatorio debido a la pandemia por COVID-19, la presencia de quienes ingresaban se vio interrumpida y el encierro se hizo mucho más duro. Sin posibilidades de acceder a actividades educativas ni laborales, sin respuestas en temas de salud por parte de los servicios penitenciarios ni de la justicia, en la medida que la situación de emergencia ameritaba, el ciclo busca presentar testimonios, reflexiones y voces que de otro modo quedarían silenciadas, ocultas. Escuchemos el testimonio de Franco y un texto escrito en mayo de 2020. En un contexto de pandemia en donde la superpoblación, el hacinamiento y la falta de respuesta de la justicia no son nuevas, el virus ha permitido que esos reclamos comiencen a escucharse. En algunos casos mediante violencia, en otros utilizando diferentes métodos para acompañar y seguir reclamando. Desde que se declaró pandemia mundial al COVID-19, el contexto de encierro se ha vuelto más restringido de lo normal, debido a las medidas tomadas por el Servicio Penitenciario Bonaerense para evitar contagios dentro de las cárceles. Estas medidas han generado diferentes inconvenientes de convivencia dentro de los pabellones. Si bien las personas estaban conviviendo siempre con el mismo grupo de 10 o 12 personas en una celda para 6, superpoblados y hacinados, nunca pasaron la mayoría de horas juntos. Algunos trabajaban, otros estudiaban. Salían al menos mediodía del pabellón en el que vivían para realizar esas actividades, por lo que se invisibilizaba bastante las maneras de vivir y no había tantos conflictos. Ahora, en tiempos de cuarentena, estando todo el día conviviendo en espacios restringidos, con miles de problemas personales, más la falta de respuestas de la justicia a la hora de decidir sobre la situación procesal o penal de los pibes, como también la ausencia de las visitas familiares, se puede observar que los hechos de violencia, discusiones y peleas aumentaron cuantitativamente. Si bien el uso de los celulares ha calmado un poco esta situación de ansiedad, violencia y desesperación, no ha sido suficiente para poder expresar los sentimientos y demostrar de las maneras en que vivimos no son las adecuadas. También existe el miedo a morir por el virus, sabiendo que estando todos amontonados, el contagio sería imparable y que acá, adentro de la cárcel, son más las posibilidades de morir abandonado que de tener alguna esperanza a vivir. Alcen las barreras, voces desde dentro y fuera de la cárcel. Que se escuchen las voces tras los muros. La situación que se vivía en las cárceles del país generó múltiples manifestaciones, entre ellas el comunicado de la Mesa Interuniversitaria Nacional de Educación en Contextos de Encierro, integrada por programas y proyectos de universidades nacionales con trabajo en instituciones penales de todo el país, con fecha 25 de marzo de 2020. En el actual contexto nacional de emergencia sanitaria, que involucra importantes y necesarias medidas de prevención frente a la pandemia, la situación impacta de forma particularmente grave en las cárceles dependientes de los servicios penitenciarios provinciales y federal. A una situación generalizada y en los últimos años cada vez más grave de hacinamiento, superpoblación y deficiencias importantes en el acceso a derechos como la alimentación, la higiene y la salud, se suman hoy profundas dificultades para garantizar las condiciones necesarias para prevenir una enfermedad viral altamente contagiosa como el COVID-19. Esto configura una situación de urgencia que hemos podido relevar desde los espacios institucionales que integramos, a través de nuestros vínculos con la población penal, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales con trabajo en cárceles.
Esta situación ha desencadenado en algunos casos formas de autoorganización y solidaridad dentro de las cárceles, pero también protestas y represiones, algunas con gravísimas consecuencias, incluyendo 5 muertes. Alcen las barreras. Voces desde dentro y fuera de la cárcel. Los temas del primer episodio de Alcen las barreras son 2. En el primero abordaremos la tarea de la universidad en la cárcel. Nos preguntamos por qué la universidad entra a la cárcel en términos amplios y por qué la UNICEN está presente en este territorio en particular. El segundo tema será el derecho a la justicia y los universitarios organizados. ¿Cuál es la tarea de los universitarios en el orden y organización de la vida en la cárcel? Que se escuchen las voces tras los muros. El primer tema de hoy es la tarea de la universidad en la cárcel, con testimonios de Analía y Carlos. ¿Es tarea de la universidad ingresar a la cárcel? ¿Por qué o para qué lo hace? ¿Con qué propósitos? ¿Por qué tendría que estar la universidad en la cárcel? Esta es una de las preguntas que hace muchos años venimos dando respuesta a partir de nuestro trabajo sostenido en 11 largos años, un equipo grande de personas, docentes, no docentes, autoridades y estudiantes que nos comprometemos con una tarea puntualmente destinada, en principio, a ofrecer las carreras que se ofrecen en la sede de la facultad, con la convicción de que la educación es un derecho y como un derecho humano debe ser garantizada a todas las personas que habitan el suelo argentino en este caso. Pero sobre todas las cuestiones priorizamos la posibilidad de pensar que estas personas tienen nuevas oportunidades para construirse, revisarse, redefinirse como ciudadanos de derecho. En este camino, la comunicación y la antropología vienen a aportar saberes que permiten revisar pensamientos, reflexiones, ideas, conducentes entonces a conformar nuevos y nuevas ciudadanas plenas de derecho, con voz y con un pensamiento crítico sobre una sociedad que históricamente ha construido diferencias, desigualdades y exclusiones. Alcen las barreras. Voces desde dentro y fuera de la cárcel. Mi nombre es Carlos, soy estudiante universitario en contexto de encierro. Hace 5 años que estoy en las facultades sociales. Este espacio nos permitió pensarnos de forma diferente, de pensar y ver la sociedad de manera diferente, de darnos cuenta por qué a veces se llega a estos lugares y qué significa estos lugares, ¿no?, para la sociedad. Esto de ocultarnos a nosotros nos sirvió para salir quizás de ese lugar y encontrar otras oportunidades de vida. Es un lugar de creación, de adquirir experiencia y de poder expresarse de manera diferente. Que se escuchen las voces tras los muros. ¿Cómo se afrontaron las dificultades en este tiempo de pandemia? Bueno, en este tiempo de pandemia lo más complejo fue la imposibilidad del ingreso a las unidades penales y, por otro lado, la falta de acceso a las tecnologías por parte de los estudiantes y de los talleristas, de los asistentes a nuestros espacios, además de no contar con internet en las unidades penales, porque básicamente la continuidad pedagógica y los vínculos desde los talleres que se ofrecen y de las propuestas de la universidad debían mantenerse o sostenerse a través de esta vía. Entonces, que la provincia de Buenos Aires haya permitido los celulares y los dispositivos electrónicos fue una conquista interesante, aunque es insuficiente, dado que no todos ni todas nuestros estudiantes y asistentes contaban con estos recursos, y además el costo de este acceso mayoritariamente estaba a cargo de los estudiantes o de los asistentes. Sí contamos con la ayuda importantísima de los estudiantes universitarios que desde adentro sostuvieron las actividades, como fue el programa de radio, el taller de informática,
y la participación directa en la orientación y sostén pedagógico, tanto de la oferta académica como de los otros niveles educativos. También pudimos ofrecer espacios concretos de talleres de extensión a través del WhatsApp y la posibilidad de acceder a espectáculos que pudimos organizar vía YouTube. Alcen las barreras, voces desde dentro y fuera de la cárcel. La universidad sigue estando allí y busca poder dar cuenta de algo de lo mucho que se vivió en este encierro, en el encierro, desde el ángulo de su presencia en el territorio. Que se escuchen las voces tras los muros. El segundo tema de hoy es el derecho a la justicia y los universitarios organizados, con testimonios de Franco, Darío y Jorge. Los testimonios que van a escuchar se dirigen de lleno a interrogar los prejuicios que la sociedad argentina encarna y que en términos generales expresó frente al pedido de medidas alternativas a la prisión reclamadas por les detenides como modo de atender la emergencia y las condiciones de hacinamiento y sobrepoblación ya relatadas en tiempos de aislamiento social obligatorio por presencia del COVID-19. ¿Por qué la sociedad respondió reclamando más dureza y más clausura? Los medios masivos se identifican como propagadores o activadores de prejuicios, además de reconocer que el meollo estuvo puesto en las respuestas obstaculizadas y sesgadas ofrecidas desde los ámbitos judiciales. Las voces son tomadas de programas emitidos por Radio Universidad y grabados íntegramente en las unidades penales de la región centro de la provincia de Buenos Aires en los meses de mayo a diciembre de 2020. ¿De qué maneras el espacio universitario operó o funcionó para sus estudiantes y para el resto de las personas privadas de su libertad? Estaría bueno dejar en claro por dónde vienen los reclamos y a qué se quiere llegar, y también demostrarlo cómo los estudiantes universitarios fueron objeto de represión en las diferentes unidades, ¿no, Darío? Sí, más que nada, objeto de censura, de poner una traba en cuanto a la tarea que uno viene realizando en los distintos centros universitarios. La tensión que se vivió dentro de las unidades fue bastante fea, preocupante, angustiante, llena de impotencia, de odio de la sociedad, porque el odio de la sociedad viene puesto de manifiesto ya de por sí en los medios de comunicación, que distorsionan el real reclamo de lo que se venía luchando y lo que se quiere llegar. Pero es una batalla tanto judicial, mediática, que se tiene que empezar a romper con ese paradigma de a poco y demostrar el trabajo que se hace en las distintas universidades en contexto de encierro para poder ir rompiendo un poco con esa mirada tan crítica, tan despectiva hacia las personas que están privadas de su libertad. De ahí en más viene el famoso no tienen derecho. Alcen las barreras, voces desde dentro y fuera de la cárcel. Tanto odio sale de sus palabras que la verdad causan más daño que aún así algunos puedan haber hecho para estar acá adentro, pero bueno. Que se escuchen las voces tras los muros. Los centros universitarios son los espacios propios de autogestión y organización de los estudiantes detenidos. Desde allí, la universidad se proyecta, siempre con la participación necesaria de sus estudiantes detenidos, que son quienes no solo se vinculan desde su condición de matrícula estudiantil, sino y especialmente como los referentes de la universidad en el territorio de la cárcel. La organización de los centros fue clave no solo en la continuidad pedagógica, que abordaremos en otro episodio de este podcast,
sino en la reducción de la violencia, la contención y gestión de la población detenida. Son los estudiantes en situación de privación de libertad quienes nos comparten los sentidos que le atribuyen a la organización en los centros universitarios en las cárceles. Es por eso la importancia de los centros universitarios dentro de las cárceles y en definitiva del estudio en sí mismo, del poder crecer, crear, ser creativo y naturalizar que todos, inclusive privados de nuestra libertad, podemos expresarnos, podemos ser libres, mentalmente abiertos, sin muros. Podemos traspasar cualquier frontera y podemos ser capaces hasta de lo imposible. Los centros universitarios en lo que va de la pandemia han sido un pilar fundamental de lo que es la educación y lo que ha sido el acceso a la justicia dentro de la cárcel. Entendemos que todas las cárceles tienen una procuración y que debe haber un procurador encargado del acceso a la justicia de los sectores más vulnerados como lo son la cárcel, y nosotros sabemos bien que en ninguna cárcel hay procurador, o sea, le cobran un sueldo pero nunca van. Eso también desestabiliza un poco el caos dentro de la cárcel, porque las personas se preocupan, pasan los años, están pasados de todos los beneficios y no tienen ninguna solución de parte del sistema judicial. Entonces, bueno, acá lo que se está agraviando son las condiciones de detención, aparte del poco acceso a la justicia, porque si pensamos que no tenemos acceso a la justicia, bueno, detrás de eso hay un montón de problemas más, que es la superpoblación que hay en las cárceles, porque no tenemos acceso a la justicia, entonces la cárcel se sigue superpoblando. Meten en cana a cualquiera, vienen en cana y hay pibes que no saben ni por qué están presos, entonces bueno. Que se escuchen las voces tras los muros. Tenemos ganas de contar lo que se hace acá en el aula universitaria para los demás chicos que están privados de la libertad, tan abandonados por la justicia, tan abandonados por ellos, ¿no, Franco? Sí, la verdad es que la justicia no responde a ninguna causa judicial, se ha restringido bastante la salida, pero bueno, nosotros del aula universitaria seguimos trabajando, aunque se ha dificultado llegar un poco. Se nos fue un poco complicado, ¿no, Adri, llegar al aula? Sí, se nos fue complicado. Me acuerdo un día de lluvia, los chicos subiéndose a los techos de todas las unidades. Nos fueron a buscar a los universitarios, el servicio penitenciario bonaerense nos fue a buscar, diciendo si nosotros podíamos dar una mano con respecto a los escritos judiciales. Tenemos un compañero, Jorge, que estudia Derecho, que sabe mucho de escrito. Le fui a comentar a él la idea y me dijo que estaba de acuerdo. Acá lo tenemos a Jorge. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Jorge. Miren, fuera del servicio pidiendo si podíamos darles una mano, porque no hay procurador en la unidad y ya hace rato no hay. El que teníamos acá era prácticamente un procurador prestado, porque era de la otra unidad que nos venía a asesorar y se iba. Y ahora, como no tenían a nadie, bueno, nos dieron la posibilidad de poder salir al CUM a hacerle escritos, a ayudar a los pibes que no tienen acceso a sus juzgados, y podemos así darles una mano y ver cómo ellos pueden acercarse más a sus causas, ¿no? Poder llegar a irse, poder llegar a tener un beneficio que prácticamente están abandonados y la justicia está parada. Alcen las barreras. Voces desde dentro y fuera de la cárcel. La universidad sigue estando allí y busca poder dar cuenta de algo de lo mucho que se vivió en este encierro en el encierro, desde el ángulo de su presencia en el territorio. Que se escuchen las voces tras los muros. Presentaremos el último apartado en el que se interroga: ¿hasta qué punto todos tenemos derechos? Recordar que la libertad ambulatoria es el único derecho restringido a las personas privadas de libertad. Las voces de dos personas detenidas nos cuentan desde adentro sus percepciones, sus vivencias y sus valoraciones acerca del acceso a derechos en la cárcel. Hay que entender que todo esto es un tema más que político, que se repercute en un sector de la sociedad marginado. Al ser marginado
poco le importa al resto de la sociedad, más en estos tiempos de actualidad de global, donde cada uno prioriza lo individual, y que muestren que personas que están al margen de la sociedad pretenden que se les respeten sus derechos, despierta una indignación que no se entiende por parte de algunos sectores de la sociedad. Que se escuchen las voces tras los muros. Es como nosotros entramos a una cárcel y no sabíamos qué medios teníamos que tomar para poder salir de una situación de marginalidad dentro de la cárcel. Bueno, mediante el estudio pudimos obtener herramientas que nos permitieron demostrar lo que uno le estaba pasando o lo que podía llegar a pasar. Así que bueno. Alcen las barreras. Voces desde dentro y fuera de la cárcel. Para finalizar, vale señalar que los centros universitarios asumieron tareas delegadas, pero también riesgos, por lo que implica esta gestión de la cárcel desafiando el lugar prefigurado de asumir prácticas organizadas desde la violencia, la individualidad, la fragmentación. En su lugar, les universitarios asumieron el reclamo colectivo por vía pacífica de los derechos de las personas detenidas. Como estudiante universitario debemos ser la voz de los que quedan atrapados dentro de los pabellones, sufriendo problemas de salud, durmiendo en el piso, sin acceso a las reuniones que se han generado en la unidad para poder denunciar de la manera en la que están. Este fue el primer episodio de Alcen las barreras. En el próximo, otras voces construyen puentes para que el acceso a derechos no sea un eslogan. Alcen las barreras. Voces desde dentro y fuera de la cárcel. La universidad sigue estando allí y busca poder dar cuenta de algo de lo mucho que se vivió en este encierro en el encierro, desde el ángulo de su presencia en el territorio. Que se escuchen las voces tras los muros. La noche se hace tensa igual, pero algo en mí se eleva de acá. Dicen que en la frontera está alzando la barrera. Que se escuchen las voces tras los muros.